huéspedes. Mi vida estaba sumida en millones de complicaciones cuando toda esta historia inició. Un divorcio con un hombre alcohólico y adicto al juego que nos hizo perder la casa y todo lo que con esfuerzo habíamos logrado juntar. El juicio de divorcio me llenó de deudas, pero al menos me deshice de un hombre golpeador y jugador. Ahora no me quedaba otra más que juntar a mis 2 hijos, las deudas y ponerme a buscar una casa en donde podamos vivir y salir adelante con mis hijos en esta tan difícil situación. Así que me puse a buscar en los diarios y en internet. Una casa en especial me llamó la atención. Por alguna extraña razón, no pude dejar de mirarla en el anuncio. No sé a qué se deba esa sensación, pues era una casa como cualquiera. Quedaba en un barrio cercano al que vivía cuando estaba casada. Pero, lo extraño es que había pasado varias veces por esa zona y nunca me había cruzado con esa casa. Pero bueno, quizás es porque nunca me había fijado en ella. Se trataba de una casa bastante corriente y rústica. El anuncio la mostraba como una oportunidad para aquellos que contaban con pocos recursos. Pero yo creo que la oportunidad era más para el propietario que para el inquilino. Pues se trataba de una casa antigua a reformar, lo que significa que no está completa. Y según el anuncio, tiene problemas de humedad, insectos, cañerías y roturas en paredes. Pero podría tener más. Se pedía una suma de dinero mínima a cambio de habitarla durante un año, mientras se hacen los correspondientes arreglos. Así que, no quise seguir buscando en cuanto la vi, aunque una casa a reformar no es lo más conveniente, sobre todo teniendo hijos pequeños. Mis problemas económicos me impiden ser selectiva, y lo urgente era conseguir un techo sobre nuestras cabezas. Antes de que se me acabe el dinero para alquilar la habitación y tengamos que recurrir a la calle. Así que, de inmediato me puse en contacto rápidamente con el propietario para comunicarle mi interés en la casa. La persona del otro lado del teléfono me hablaba bajito, en susurros. Era como si tuviera alguna tos que le impedía conversar con normalidad. Sin dar muchas vueltas, me dijo la dirección de la casa para que vaya y la habite. Parecía como si al hombre no le importaran cosas básicas acerca de mí, como mi condición laboral o si tengo garantía propietaria. También me dijo que él no podía ir personalmente a darme la llave de la casa y que otra persona pasaría a la hora citada para dármela. Tampoco quiso aceptar el dinero por habitar la casa mediante transferencia bancaria, insistiendo en que se lo diera luego mediante los empleados que pasarían a hacer los arreglos de la casa. Por lo que, toda esa situación me parecía de lo más extraña. Lo único que podía pensar es que la razón por la que no podía entregarme la llave personalmente es porque, y al juzgar por el sonido de su voz, el propietario de la casa estaría enfermo. Para todo lo demás, no le encontraba explicación. El viernes a las 6 de la tarde fue la fecha citada. Era una tarde de mucho viento. Yo caminé por la calle hasta el barrio que me indicó, teniendo mucho miedo de lo que podría pasarme. Cuando a lo lejos vi la casa de madera con un enorme jardín delantero lleno de malezas y en completo estado de abandono, supe que se trataba de la casa y crucé la calle. Había pasado tantas veces por esa calle y nunca había visto esa casa, llamando la atención por su evidente estado de abandono. Sin embargo, no sé por qué, pero miraba la casa y cuanto más la observaba, el sitio más familiar me resultaba. Lo cual es extraño. Ni bien puse un pie en la vereda parándome enfrente de la casa, cuando un niño como de la edad de mi hijo, con una boina, me tocó el hombro y me llamó por mi nombre preguntándome si yo era la dueña de esa casa. Así que, me di vuelta, sin saber qué responder, y vacilando le dije que sí. Y en ese momento, saca de su bolsillo unas llaves y me las entrega, luego se va sin decir nada. Sigue caminando en dirección contraria a la calle con sus manos en el bolsillo y la cabeza baja. ¡Qué niño tan raro!, dijo mi hijo mayor. Y sí, se trataba de un niño y una situación muy extraña. Seguro se trataba de algún familiar del propietario. Así que, crucé el jardín lleno de malezas, árboles secos y yuyos.
Había un camino de ladrillos que estaba tapado por los pastizales y los yuyos, por lo que pasar por entre medio de todo eso era difícil. Y se notaba que hace varios años nadie ha arreglado ese jardín, por eso el estado en el que está. Llegamos a una puerta de madera marrón con signos de humedad. Al abrirla, me encontré con una habitación oscura en la que la iluminación era bastante tenue. Había 4 ventanas cubiertas con unas mantas grises, por lo que enseguida mis hijos sacaron esas mantas de la ventana para que entre la luz y también las abrieron para quitar un poco ese horrible olor a moho y humedad que impregnaba las paredes. La descripción de la casa era tal cual me dijeron, a reformar, pero todavía habitable. Así que seguí caminando y me encontré con una cocina-comedor que contaba con una mesa pequeña en un rincón, unas sillas rotas y un fregadero lleno de sarro. Los pisos estaban sucios y había goteras en el piso. El baño era pequeño y también dejaba mucho que desear. Pues tenía piso de cemento, no contaba con lavado, sino una canilla en el piso, un balde cerca del retrete y un calefón manual. Además del olor. Las habitaciones eran un poco más pasables. Pues al menos había camas y las paredes no estaban tan llenas de humedad. Era una casa muy vieja, eso seguro, pero al menos era habitable, lo más rápido que pude conseguir antes de que se me acabara el dinero. Esto era, al menos, mejor que vivir en la calle. Pero la noche en esa casa era muy fría. Mis hijos se pasaron a mi cama, tenían miedo y con razón, pues yo también lo tenía. Se escuchaban los ruidos propios de una casa tan vieja, además, la poca iluminación les daba un aspecto tétrico a las habitaciones, lleno de sombras. Fue difícil levantarnos los 3 a la mañana siguiente y alistar a mis niños para la escuela. Ellos me decían que no les gustaba la casa y querían irse. Pero tenía que explicarles que no teníamos otra opción. Unas horas después de que los niños se fueran a la escuela, llegaron los empleados del propietario de la casa que se dedicarían a restaurarla. Por la puerta entraron 2 personas, sin siquiera saludar y mirando al piso, como si no existieran, se pusieron a hacer sus labores. Uno era un hombre de la tercera edad, con unas botas, un pantalón de trabajo, un chaleco rojo y una gran barba blanca, tenía una podadora y guantes. Él se fue al jardín delantero donde se puso a cortar la maleza. La otra era una señora, también de la tercera edad, con un vestido negro, una trenza sosteniendo su cabello blanco. Tampoco me saludó, e ignorándome por completo se puso a barrer los pisos, cosa que también estaba haciendo yo cuando los 2 llegaron. Traté de presentarme, pero ellos seguían en lo suyo, ignorándome como si no existiera. No me dijeron su nombre, nada. Por lo que, esto me molestó demasiado, era una gran falta de educación. Me daban ganas de echarlos, pero no podía, eran empleados del propietario de la casa en la que estoy viviendo. Quise acercarme a ambos para darles el dinero que correspondía por la casa, pero tampoco me prestaron atención. Y seguían en la suya, verdaderamente, me trataban como si no existiera. Así que me senté en el sillón del living, sintiéndome un poco extrañada por la situación. Me pongo a mirar el celular y me doy cuenta de que el propietario de la casa no tiene imagen en WhatsApp. Pero puede que haya sacado la foto de perfil. Y al mandarle un mensaje y llamarlo, me doy cuenta de que me bloqueó. Por lo que, esto me llamó demasiado la atención. Trato de hablar con la señora que se metió en la casa y que ni siquiera sé su nombre ni su horario de trabajo para pedirle explicaciones, pero ella sigue ignorándome. Le grito, trato de llamar su atención, sin conseguir resultados. Ella trae las sábanas grises que estaban antes como cortinas y comienza a ponerlas otra vez encima de las ventanas, tapando la luz de afuera. Así que, trato de detenerla para que no haga eso. Entonces ella habla por primera vez. Las ventanas deben estar tapadas, me lo pidió el dueño de la casa. ¿Puede decirme, por favor, por qué el dueño de la casa me bloqueó? Ella tardó un poco en responder, pero al final lo hizo.
Él no la bloqueó, cambió de compañía de celular. Y en todo caso, no necesita su número, estamos nosotros. Esa fue su respuesta sin sentido y sus últimas palabras. A las 6 en punto, sin hablar, tanto ella como el hombre que arreglaba el jardín se fueron. La verdad es que me quedé muy confundida y mis dos hijos también, pues no dejaban de preguntarme por las personas tan extrañas que se metían en la casa, y yo sin saber qué decirles. Venían todos los días y se quedaban desde la 1 a las 6 de la tarde, eran nada más que un jardinero y una ama de llaves. Ella limpiaba mientras él arreglaba los jardines. ¿Qué iba a pasar con el problema de goteras, humedad, agujeros, cañerías y con el baño a medio hacer? En la cocina hay un nido de cucarachas y en la habitación de mis hijos otro de arañas. ¿Qué iba a pasar con todas esas cosas? El propietario de la casa me prometió arreglar esos problemas mientras habitábamos la casa, pero por ahora no aparece ningún albañil. Era difícil vivir así, en esas condiciones. Pues las noches eran muy frías por los agujeros que traspasaban las paredes, y poco a poco me empecé a dar cuenta de que los ruidos que se escuchaban no eran debido a la antigüedad de la casa, sino que provenían de otras fuentes. Durante la noche se oían ruidos de cosas, pasos, puertas abriéndose y cerrándose solas. No eran gatos en el tejado, eran sonidos que venían de las habitaciones en donde no había nadie. Noches aterradoras en las que mis hijos se venían a mi cama corriendo y nos acurrucábamos los tres con una frazada que no alcanzaba para apalear nuestro frío, sintiendo a la vez el miedo por todos esos acontecimientos inexplicables. Pasada la cuarta noche, comenzamos a escuchar, además de pasos y puertas abriéndose y cerrándose, ruidos de cosas cayendo, voces de diferentes tipos. Risas, gente murmurando, canciones, susurros. Por lo que, era desesperante, trataba de buscar en todos lados algún signo que me dijera que alguien más estaría viviendo aquí con nosotros, pero no hallaba nada. ¿Quién más podría estar aquí, más que nosotros tres, y los dos empleados que se quedan de 1 a 6? No lo entendía y me daba angustia por mis hijos, y para colmo, los empleados, a los que ni siquiera sabía sus nombres, no querían responder a mis preguntas. Ellos continuaban en la misma actitud de siempre, la de mantenerse indiferentes a nosotros. Quería irme de esta casa, pero si lo hago, ¿a dónde más iré? No tengo trabajo, ni dinero, ni nada. Si me voy, hasta podría arriesgarme a que los servicios sociales me quiten a mis hijos, por no tener cómo mantenerlos. Mis hijos, al igual que yo, se ponían a buscar entre los recovecos de la casa, cosas, para averiguar si podían encontrar la explicación al fenómeno de los ruidos y voces, al igual que yo. Un día encontré a mi hijo de 10 años con mi hija de 7, sentados en el piso, mirando unos álbumes de fotos. Así que, me acerqué a ellos y me explicaron que habían encontrado las fotos de los anteriores inquilinos. Y al levantar esos álbumes, encontré fotos en blanco y negro de personas muertas, arregladas, vestidas y sentadas sobre sillas en diferentes partes del jardín de esta casa. Eran grupos de entre 2, 3 y hasta 6 personas, como una foto familiar, pero con muertos. Estaba observando esas fotos horrorizada cuando el ama de llaves entra y levanta uno de esos álbumes, como si nada. Los antiguos inquilinos gustaban de sacar fotos a sus muertos, dijo, observando una de esas fotos como si fuera una fotografía normal. ¿Hubo otros inquilinos? Aproveché para preguntarle. Pero ella, como es de costumbre, rehusó contestar mis dudas y se fue. Por lo que, la seguí, hablándole del tema de la casa y su actitud indiferente. En las condiciones que está la casa, dudo que haya sido habitada al menos en los últimos 10 años, y todas esas cosas no me las había dicho el propietario. Creo que él me ocultó mucha información, además, aún no había enviado a algún albañil que arregle los problemas graves edilicios que la casa tenía, y quería contactarme con el propietario. Pero la mujer me daba la espalda mientras continuaba limpiando la heladera,
quitándole el sarro, pero al menos me respondía. Respuestas cortas y evasivas, pero eso era mejor a nada. Al menos me dijo su nombre. Creo que, debido a mi indignación, tiene temor a que me marche. Se llama Sandra y la razón por la cual se ha mantenido tan callada desde que llegó es porque su hermano, quien está contratado como jardinero, tiene problemas en el habla por su retraso mental, y por eso no ha querido involucrarse con nosotros. No entiendo qué tendría que ver su hermano a la falta de respeto, siguen pareciéndome esas, nada más que excusas evasivas. Esto no era lo acordado con el propietario, pero, por otro lado, tampoco quería decirme por qué en la noche se escuchaban tantos sonidos, excusándose con que es la vejez de la casa, los gatos, los pájaros, o cualquier otra cosa, puras mentiras y excusas. Siento que esta gente me está tomando el pelo. Es probable que, si las autoridades se enteraran de las condiciones en las que están viviendo mis hijos, corra el riesgo de perderlos. Pero por otro lado, hace 2 semanas que mi familia no me llama y el padre de mis hijos tampoco, y al abrir el celular descubro que me ha bloqueado. Lo que significa que ya no quiere saber nada de mis hijos. ¡Qué barbaridad! Siempre fue un mal padre, pero nunca imaginé que sería capaz de abandonarlos luego del divorcio. Pasaban los días y estar en la casa me aterraba cada vez más. Pues la presencia de alguien más entre nosotros se hacía cada vez más evidente conforme pasaban los días. Una tarde vi la sombra de un hombre atravesando el living, estaba tan aterrada. Ese día me quedé afuera de la casa, en la vereda, con mis 2 hijos que habían visto lo mismo que yo, y se sentían igual de atemorizados, hasta que la noche nos obligó a entrar. Y aunque los empleados lo nieguen, algo había en la casa. Y no sabemos si eso es algo bueno o malo. Pero se siente la presencia, los ruidos, las voces, las sombras. Mis hijos me piden que nos vayamos por favor todos los días, y yo desearía tanto poder hacerlo, si tan solo tuviera otro lugar en donde vivir. Así que, pasados los primeros 15 días, mi pequeña hija de 7 años empezó a hacer muchos dibujos de familia. Era la mamá, con el papá, los 2 hijos y una viejita. Imagino que se trataba de nosotros, con su papá y su abuela. Aunque ella dibujaba a su abuela de una manera rara, con los pelos parados, ojos muy grandes y la boca una raya invertida, negra y gruesa. Por lo que, me llamaba la atención. Una tarde, mientras ella dibujaba en la cocina, le pregunté por sus dibujos. Tenía como 5 sobre la mesa y todos eran lo mismo, su familia. Supongo que extraña a su papá y a su abuela. No somos nosotros, me dijo mientras pintaba la pollera de la mamá de la familia. ¿Y entonces quién es?, le pregunté. Es la familia que vive aquí, me respondió muy tranquila. Mi cara marcó una sonrisa invertida de horror. Tragué saliva para decirle, ¿cómo? ¿Que la familia que vive aquí? Aquí no vive otra familia. Solo nosotros. Sí, vive otra familia. Otra mamá, otro papá, otro nene, otra nena y una abuela. Y están molestos porque estamos en su casa y quieren que nos vayamos. La abuela dice que somos unos usurpadores y que tenemos que irnos cuanto antes. Ellos van a llamar a la policía para echarnos, ¿no? ¿Y si lo hacen, a dónde vamos a vivir? Por lo que, me quedé muda. Y quería pensar que se trataba de la imaginación de mi hija, pero no, pues, sabía que ella tenía razón. Y como a la policía, le respondí. En la escuela me contaron que a la gente que se mete en casas ajenas, llaman a la policía y los echan y los meten a la cárcel. Así que, la abracé y le expliqué que eso no iba a pasar nunca, porque nosotros estábamos aquí con permiso del dueño de la casa que nos permitió vivir aquí, y que, de haber otra familia, ellos serían los usurpadores, y no nosotros. Le dije todo aquello y más, pero mi hija no se veía muy convencida y me hablaba sobre las cosas que esa otra familia decía sobre nosotros, y sus deseos de que nos vayamos de la casa, por ser nosotros unos intrusos.
Así que, inmediatamente llamé al dueño de la casa, no me atendía ni siquiera desde un teléfono público. El padre de los niños también me había bloqueado y tampoco me atendía el teléfono. Así que, pensé en llamar a mis padres, pero no me atreví, por miedo a que piensen que no estoy apta para criar a mis hijos y quieran quedarse con ellos. Cuando vino Sandra, la ataqué con preguntas, exigiendo respuestas. Y le rogué que me dijera quiénes son esa otra familia que está en la casa. Ella me dijo que ignorara todas esas cosas, porque nosotros somos los habitantes legales de la casa. Esa respuesta era insuficiente. Pues ¿cómo voy a ignorar que la casa esté infestada de fantasmas? No solo nos proponen vivir en una casa desarmada, sino además en una habitada por personas del otro mundo. En medio de mi ansiedad, viene mi hijo y me dice que el niño de la familia le dijo que, si no nos vamos, va a hacernos cosas muy malas. No le hagan caso, dijo Sandra levantándose la pollera para ir a sacarle el polvo a la otra ventana. Ellos no pueden hacerles nada, además ustedes son los verdaderos inquilinos. Ya se van a cansar y los van a dejar tranquilos. Los últimos días estuve en un dilema. Pues, pensaba en irme a la calle o seguir quedándome en la casa, soportando todo esto. Un auto de policía que pasaba por la zona me convenció de no hacerlo. Este es un barrio donde la policía merodea y tener un techo, aunque fuera en estas condiciones es más seguro, a no tenerlo. No me quedaba otra, más que soportar. Desde que nos mudamos a la casa, mis pequeños se despiertan sobresaltados y tristes. Yo pensaba que se debía a lo mal que pasábamos la noche y a la ansiedad de vivir en una casa rota y con espíritus. Pero no una mañana me dijeron, papá no nos quiere, nunca nos quiso. Sorprendida por esa declaración, quise preguntarles por qué dicen esas cosas tan horribles, y me confesaron, después de insistir e insistir, que todas las noches tienen sueños horribles que no quieren ni mencionar. Escucharlos me llenaba de tristeza y me hacía sentir impotente por no poder darles un futuro mejor. No podía darles un techo digno y su papá los había abandonado. Si al menos podría evitar que esos fantasmas siguieran molestándonos. Ni Sandra ni su hermano querían decirme nada acerca de los antiguos inquilinos. Así que tenía que buscar por mí misma, pero no encontraba nada. Ellos tenían una caja fuerte que guardaban en la casa. Lo suficientemente débil como para romperla con una roca. Llevaba esa idea en la cabeza desde hace tiempo, trataba de controlarme para no abrirla, pero un día no soporté más que mis hijos me hablaran de ese tipo de sueños, como de los otros niños que querían echarlos. Y agarrando una roca la abrí. En ella encontré papeles viejos, dijes, cadenitas de oro y una foto que me impactó. Una fotografía en blanco y negro con la ama de llaves y el jardinero. Con los ojos cerrados, muertos, sentados sobre una banca, en el jardín trasero, ambos llevaban la misma ropa con la que venían todos los días a trabajar. Por lo que, de inmediato tiré las fotos muerta de horror, temblando y con mi corazón palpitando. A 4 cuadras de aquí está el cementerio general. Me voy corriendo a ese lugar, ni siquiera me fijo en los autos, a los que casi me pasan encima. Y cuando llevaba 2 cuadras corriendo, aparece el jardinero con su joroba, su camisa roja y pantalones de trabajo, me grita y me dice tartamudeando, «Regresate». Por lo que, corro más rápido y más asustada para perderlo, pero él me sigue. Entro al cementerio y me pongo a buscar en todos lados. Solo sé que se llaman Sandra y Jaime, pero espero encontrar también una foto. Y cuando la hallo en 2 tumbas una al lado de la otra, encuentro sus nombres y sus fotos cuando murieron. Eran ellos, 1990, murieron hace más de 30 años. Por lo que me arrodillé aterrada y llorando. Y de pronto Jaime, el jardinero, me alcanza y trata de decirme, entre escupidas, que trate de calmarme, pero su presencia me aterra, me pone aún más nerviosa. Y sumida por el espanto, me voy corriendo otra vez a la casa para llevarme a mis hijos. Cuando entro,
encuentro las luces apagadas y 5 personas que nunca había visto en mi vida sentadas en la mesa. Tienen un letrero sobre la mesa y una copa entre los dedos. Mis hijos los rodean, me miran ambos con angustia. Esas familias están hablando sobre nosotros. La mujer de mayor edad cuenta el episodio en el que un padre de familia llegó a su casa muy borracho y envuelto en ese estado, ahogó a su esposa y 2 hijos colocándoles una almohada mientras dormían. Hecho que ocurrió hace 20 años. Me tiro al piso, ahora lo recuerdo todo. Siempre lo olvido porque mi corazón y el corazón de mis hijos no pueden soportarlo. La sesión de espiritismo terminó hace mucho tiempo, estoy arrodillada en el piso, llorando con mis hijos en los brazos. Sandra y Jaime vienen a nuestro encuentro, nos explican que están allí para ayudarnos a vivir esta transición. Ahora lo recuerdo. Son unos viejos amigos. Jaime me corrió para protegerme, pues no quería que vea mi nombre y el de mis hijos en las tumbas. Sandra se acercó y yo le sonreí. Ella se lavó las manos mientras nos decía, la familia dice que ya no quieren vivir aquí, se van. Pero en poco tiempo vendrá otra familia. El ojo maligno. Me mudé a una nueva ciudad con María, mi amiga y compañera de departamento. A un mono ambiente en el que, según me dijeron, no suelen alquilar viviendas, por lo que no se acostumbra a recibir nuevos vecinos. Mi caso fue una excepción que se dio nada más porque uno de los propietarios decidió, por temas laborales, irse a vivir a otra ciudad, poniendo su mono ambiente en alquiler. No conocemos el barrio, pero al poco tiempo de llegar, nos empezamos a dar cuenta de que algo llamativo sucedía entre nuestros vecinos. Los niños no querían pasar por la cuadra que queda a una cuadra del parque y en la que está una casona grande de paredes de madera pintada de azul. Llamaba la atención entre todas las otras casas por su hermosura y diseño tan llamativo. Tenía un jardín delantero lleno de enredaderas verdes, en el que una escalera blanca unía el jardín con el primero, segundo y tercer piso, ventanas blancas y grandes, una terraza en el tercer piso. Detrás de la casa se veían las enredaderas de otro jardín trasero igual de bonito que el delantero. A pesar de tener en la cuadra una casa tan vistosa, la gente tenía miedo y rodeaban por la otra cuadra o el parque. Incluso personas mayores también evitaban esa cuadra por miedo. Fue lo primero que nos advirtieron cuando llegamos, de no pasar por esa cuadra, pero nadie supo decirnos el por qué. Supusimos que se trataba de algún perro suelto y rabioso, de algún vecino irresponsable. Pero no era ese el problema, el temor de los vecinos era diferente. Una vez pasamos al frente de la cuadra y nos paramos para ver lo que pasaba, no había ningún animal suelto, pero la gente estaba tan aterrada que hasta la vimos salir de su casa encapuchada y corriendo para alejarse de la cuadra como si ésta estuviera maldita. Luego, al alejarse de la cuadra maldita, volvían a actuar con normalidad. Era una actitud demasiado extraña, por lo que nos acercamos para preguntarles a algún vecino, ¿por qué tenían tanto miedo? Pero ellos apenas me respondían, apresurados por alejarse de allí. Y una vez lejos, tampoco querían hablar de eso. Pero un niño de la casa de enfrente pudo darnos la respuesta. Nos dijo que la poca gente de esa cuadra tiene mucho miedo y no va a hablar. Él nos contó que esa casona azul tan bonita está maldita y que todos los días, por la tarde, en la ventana del tercer piso que da a la enredadera, se ve la imagen de un fantasma. También se escucha en esa casa canciones infantiles, siendo que allí no viven niños. Todo el barrio cree que se trata de una casa llena de fantasmas y por eso tienen tanto miedo de estar cerca de la casa. Le pregunté quién vivía allí y me dijo que viven 2 viejecitas que salen de esa casa solo para hacer los mandados y que lo hacen como una vez al mes. La gente cree que son brujas y tratan de evitar que ese espíritu que aparece en la ventana los vea porque piensan que puede tirarles maldiciones. También me contó que la gente que vive en esa manzana se hubiera mudado para no tener que estar cerca de esa casona maldita si no fueran propietarios de sus casas.
por lo que no les quedó otra que acostumbrarse a vivir con miedo, aunque algunos se mudaron igual, y es por eso que en esa manzana no hay tantas casas ocupadas. Me toqué la barbilla, pensando en lo que ese niño me decía. Pues la verdad es que no creo que esa casa esté llena de fantasmas, como dice este niño. Pienso que este barrio está lleno de personas demasiado supersticiosas y miedosas. Y ese es el problema. Me daba pena estas personas, viviendo llenas de miedo por nada, y María también sentía lástima por ellos. Por lo que decidimos investigar el caso. Un sábado por la mañana, decidimos tocar el timbre de esa casa tan bonita y grande, a los que todos querían evitar ver. Nos recibieron los gritos de una señora diciendo, «Dile que se vaya». Vi un ojo mirándome por la cerradura. Abrió la puerta una señora con un rebozo, un poco jorobada, tenía como de 80 años, y usaba un rodete blanco. Ella nos miraba con el ceño fruncido. «¿Tú quién eres?», dijo la señora. «Bueno, como verá», dije suspirando y rascándome la espalda, «los vecinos están muy aterrados porque dicen que en una de sus ventanas que da a la calle se ve la imagen de un fantasma. Eso dicen, y nosotros queríamos demostrarles que eso no es cierto». «¿Y tú qué sabes?». La mujer estaba hablando cuando fue interrumpida por algo que vio. Su cara cambió a una expresión de horror. Una sombra a mi lado cubría el rostro de la señora. «Hola señora, ¿cómo está tanto tiempo?», dijo un joven de cabello ondulado, expresiones despreocupadas, con una chaqueta y las manos en el bolsillo. Por lo que, lo miré fijo con el ceño fruncido y una expresión de disgusto, pues recuerdo haberme cruzado con ese hombre en el pasado. La otra señora, también anciana, que había gritado que me vaya cuando toqué la puerta, se había puesto histérica, «que se vaya, ese hombre quiere matarnos». Gritaba parándose en la escalera y tirando cosas de vidrio a la puerta. El hombre despreocupado sonrió y dijo, «¡Qué desperdicio! Oigan, dejen de hacer eso o se quedarán sin nada». Él me observó de reojo diciendo, «¿Y tú? ¿Quién eres?». «Vine a investigar algo», le respondí. Yo lo conocía, sabía que era un tipo detestable y problemático, y ahora lo volvía a encontrar atormentando a esas señoras. Sentí tanto coraje e indignación, sin pensarlo, lo agarré del cuello de su camisa y le exigí que se fuera. Pero él sacó un cuchillo de su bolsillo y me hizo un corte en la palma de la mano. Luego, como una rata, dijo que no se iría hasta que le dieran lo que vino a buscar. La señora que me atendió sacó un sobre y se lo dio a ese infeliz invitado. Con eso, él se dio la vuelta y se fue. Yo me estaba agarrando la mano ensangrentada, ardiéndome. Las señoras me hicieron pasar para que me lavara y desinfectara la herida y me la vendara con gasa y cinta. Ellas nos invitaron a su living en el que nos sirvieron un té y unas masitas. Estaban muy apenadas, pidiéndonos perdón por lo ocurrido, reiteradas veces, rogándonos además que, por nuestro bien, no hiciéramos una denuncia a la policía por lo ocurrido o ese hombre podría volver a la casa decidido a acabar con sus vidas y la nuestra. Nosotros no podíamos entender cómo esa persona podía tener tanto poder frente a esas pobres señoras. Les dije que no había nada que perdonar y les aseguramos que no haríamos ninguna denuncia. María les preguntó lo mismo que quería preguntarles yo, ¿por qué ese sujeto venía a su casa para torturarlas? ¿Por qué les tenían tanto miedo y si lo que le habían dado en ese sobre era dinero para que las dejara tranquilas? Ellas se pusieron nerviosas diciéndonos que sí, que una vez al mes venía a la casa para pedirles dinero que ellas debían darle para que no se robe la muñeca y las mate a ellas. Dicen que es un hombre tan peligroso que ni la policía puede con él, pues cuenta con la ayuda del maligno. Las señoras lo describieron, de una forma exagerada, como si la persona en cuestión fuera una especie de demonio y no alguien de carne y hueso. Yo que lo conocí en lo personal, sé que no es así, no es un demonio, solo alguien malo y manipulador. María les preguntó por la muñeca que mencionaron, mencionándoles sobre las cosas que decían los vecinos,
que en la ventana de la calle se ve la imagen de un fantasma que atemoriza a todos los vecinos, y sobre las canciones de cuna. Ellas nos respondieron que aquí vive una sobrina que fue fuertemente lastimada por un incendio junto a su bebé. Y como el accidente le dejó graves consecuencias psicológicas, nunca sale, andando en la casa toda tapada al igual que el bebé, pues ni ella misma puede ver las graves quemaduras que ese incidente le dejó a ella y a su hijo. Todas las tardes, acuna a su niño en el jardín trasero, por lo que se escuchan las canciones. Y en cuanto al fantasma, no es un fantasma lo que se ve en esa ventana, sino una muñeca muy querida. Las señoras dicen que el gran afecto que sienten por esa muñeca esa, que les ayuda a sentirse acompañadas y su existencia les brinda una importante contención emocional. Es tan importante para ellas que, si no fuera por la muñeca, ya hubieran perdido la cordura, según dicen. Ellas nos contaron que guardan la muñeca en el sótano de la casa, pero que una vez al día, por la tarde, sientan a la muñeca en una silla, frente a la ventana que da a la calle. Ellas mismas nos invitaron a bajar al sótano, donde pudimos ver a la famosa muñeca por nosotros mismos. Cuando bajé y prendieron la luz, abrí los ojos impresionado por lo que vi. Lo primero que pensé fue, Alice. María también se notaba pasmada. Ella se acercó y mirando al objeto detenidamente susurró, «Es un cadáver». Supuestamente era una muñeca de tamaño real, con un vestido violeta con mariposas y un peinado elegante de una cola para atrás. Pero se veía exactamente igual a una joven, su piel, su cabello, hasta sus uñas. Pero no parpadeaba, ni se movía, ni un centímetro, permaneciendo sentada en la oscuridad de ese sótano. El problema es que esa muñeca era idéntica a una amiga que había tenido en el pasado. Eso hacía que me sintiera aún más incómodo y angustiado por lo que estaba viendo. María se arrodilló a su lado y, observándola muy de cerca a su cara, dijo, «Está cubierta de cera». Y sí, me fijé bien en su cutis y en las manos, su piel tenía una fina capa de cera. Las señoras observaban a la muñeca con una sonrisa y sus ojos brillando, explicándonos que ella era su mayor compañía. No dijeron nada acerca del parecido tan asombroso de la muñeca con una mujer real y sobre todo con una chica que yo conocí. Así que opté por no mencionar el tema, aunque a esta altura todo me parecía demasiado extraño. Dejamos el sótano. Ya se había hecho de noche y las señoras nos dijeron que quedaron muy angustiadas por la visita de ese hombre tan desagradable y preferían, si no era mucha molestia, que nos quedáramos a dormir esa noche. Yo quería proponerles lo mismo, pues las cosas que vi en esta casa me dejaron demasiado asustado y perplejo. Quería investigar un poco más la casa a la mañana siguiente. Las señoras nos ofrecieron una bonita pero extraña habitación, con un sillón y una cama con un acolchado de figuras geométricas, un león de peluche encima de la cama, 3 cuadros renacentistas colgados en la pared y una caja con la imagen de una cara al lado de la cama. Todas las habitaciones de la casa tenían una decoración muy poco convencional, cuadros, estatuas. Quizás estas señoras son coleccionistas profesionales de antigüedades. Yo dormí en el sillón y María en la cama grande. Lo primero que hizo ella cuando estuvimos allí fue preguntarme por la reacción que tuve cuando ese sujeto apareció en la puerta de las señoras. ¿Por qué lo había atacado de esa manera a ese hombre? Es que yo conozco a ese sujeto, le dije, hace algunos años cuando recién empezaba a estudiar mi carrera universitaria. La única diferencia es que cuando yo lo vi le faltaba un ojo. Yo conocía a su hermana, era una joven muy bonita y educada. Ella cursaba conmigo, nos hicimos amigos y salíamos a pasear cada tanto. Pero con el tiempo me di cuenta de que ella sufría mucho en su casa, era maltratada físicamente por su hermano. A mí me daba pena verla siempre llena de moretones, quería alentarla a que se fuera de esa casa, pero ella no quería. Pues decía que no podía, porque era importante para el sustento económico del hogar.
Pero yo no dejaba de insistirle para que pensara en ella y se mudara de esa casa en donde era tan abusada. Mis palabras terminaron surgiendo efecto, y un día me dijo que iba a abandonar esa casa. Le ofrecí mi casa, pero me dijo que no. Luego dejó de responderme los mensajes y las llamadas. Y unos días después, su hermano vino a la puerta de mi casa. Empezó a tirarme piedras, pensé que estaba drogado o borracho, exigía que saliera a la puerta para pelear. Me provocó tanto que lo hice, y ambos terminamos lastimados y en la comisaría. Después de eso, nunca más volví a ver a mi amiga. María me miró de reojo, como molesta, me preguntó si me gustaba esa tal chica. Le pregunté si se había puesto celosa, pero ella me dijo que no. Como para cambiar de tema, me preguntó si esa es la única razón por la cual quería quedarme esa noche en la casa. No, le dije con expresión más solemne. Perdón por haberte metido en esto, pero no termina ahí la historia. Esa muñeca es igual a la muchacha que en ese tiempo fue una amiga tan querida mía. Así que, tengo que averiguar qué relación tienen estas señoras con esos hermanos y por qué esa muñeca es exactamente igual a mi amiga Alice. Nos fuimos a dormir, esa mañana nos despertamos muy temprano y nos pusimos a recorrer los pasillos llenos de cuadros, máscaras teatrales, botellas y adornos, hasta escuchar una canción infantil en una de las habitaciones. Era esa sobrina, pudimos verla a través de la ventana. Pero ella no podía vernos porque la manta que la envolvía la tapaba de la cabeza a los pies y tenía otras mantas alrededor de su cuerpo que la tapaban hasta su cara, ni siquiera podían verse sus ojos. Entre las manos tenía un bulto envuelto en una sábana blanca, al que le cantaba canciones de cuna. El bebé que no se veía entre tanta sábana no lloraba ni emitía ningún tipo de sonido. Nos quedamos mirando todo el tiempo, a una distancia corta, y nunca escuchamos ni un suspiro venir de ese pequeño bulto. En un momento, la mujer envuelta en 1000 sábanas lo dejó en la cuna y se marchó a otra parte. Pasó casi al lado de nosotros sin fijarse en nosotros. Entramos en puntas de pie a la habitación, acercándonos poco a poco. Apoyé mi cabeza en donde sería su estómago, pues hasta la cara tenía tapada con una sábana, pero no sentí respiración. Así que, destapé el bulto de golpe y grité de espanto, pues entre las sábanas estaba el cadáver negro y carbonizado de un bebé. Nos fuimos corriendo hacia abajo, donde nos detuvieron las dos señoras, casi llegando a la puerta de salida. Las enfrenté diciéndoles que esa supuesta sobrina que tienen en la casa acuna al cadáver de un bebé carbonizado y, a los gritos, las acusé de ser unas dementes y de que en el sótano tenían a mi amiga Alex. Por lo que, las amenacé con llamar a la policía si no me daban una explicación. Ellas trataron de calmarnos, y una de ellas me dijo, tranquilo, esa es una muñeca sin vida. Lamentablemente, nuestra hermana murió. No sabíamos que la habías conocido. Abrí los ojos, sorprendido. ¿Cómo que murió? ¿Mi dulce amiga está muerta, hermana? Eso es imposible, les respondí nervioso, ustedes son demasiado viejas para ser sus hermanas, Alex era 3 años menor que yo. Eso es por la maldición que cayó sobre toda nuestra familia. Déjame explicarte. Todo empezó con la ambición de Alex de ser una artista famosa, como su amigo debiste haberlo sabido. Lo pensé unos minutos. Pues ellas tenían razón, Alex tenía una voz preciosa, pasaba gran parte de su tiempo asistiendo a clases de canto e iba a castings cuanto podía, aunque no tenía mucha suerte. Incluso a veces la contrataban para cantar en algún que otro barcito de mala muerte, donde le pagaban miserias. Sí, ese era el sueño de ella, les respondí pensativo. Hace como 5 años, o quizás menos, su ambición la llevó al punto de pactar con el maligno. El maligno le pidió su alma y la sangre de toda su familia, es decir, nosotros. Ella pensó que no tendría ningún riesgo al pactar con el maligno, y al principio parecía como si las cosas le estuvieran dando resultado,
pues ella ganó popularidad y riqueza, se mudó de la casa, pero eso solo fue por pocos meses. El pacto incluía a todos nosotros, y el maligno tomó posesión total de la mente de nuestro hermano, quien comenzó a asesinar a personas. Primero fueron nuestros viejos padres, luego sus víctimas fueron desconocidas, la policía nunca lograba encontrarlo, pues tenía el favor de las fuerzas malignas. Alex sabía que esto había sido su culpa y quiso detenerlo. Así que, no se le ocurrió mejor idea que incendiar la casa con ella y nuestro hermano adentro. Lo que no se dio cuenta es que estaba nuestra hermana menor en la casa con su pequeño hijo. Ella fue encontrada en las ruinas de la casa incinerada, con quemaduras terribles, de las que pudo salvarse. Alex murió carbonizada, pero nuestro hermano tenía el favor del maligno y el fuego no lo afectó. Se escapó. Nosotras no estábamos cuando tuvo lugar el incendio, venimos envejeciendo muy rápido a partir de aquel día. En cuanto a la muñeca, esta casa la hicimos con el dinero que logró recaudar Alex, y cuando la casa estuvo terminada, esa muñeca apareció en la puerta, no sabemos más nada de ella. Pero creo que todo esto se debe a la maldición que recayó en nuestra familia por la imprudencia de Alex. Y sabemos que muy pronto nuestro hermano se llevará la muñeca y nos va a matar. Esa historia me dio tanta lástima. Pues Alex siempre fue una chica tan buena, que pensaba en su familia, se ve que habrá creído que meterse en ese tipo de asuntos no traería ningún riesgo. Así que, traté de calmarlas y decirles, junto a María, quien también se sintió conmovida por las desgracias que le habían acontecido a esta familia, que estábamos dispuestos a ayudar. Cuando apareció su hermano detrás de mí, me dijo que me recordaba y me pidió que le dé a la muñeca de Alex. Las dos señoras se negaron, pero yo les propuse bajar al sótano, alentándolas a que confíen en mí y que, sin que su hermano se dé cuenta, me den un cuchillo o algo lo suficientemente filoso. Teniendo tantos objetos de colección no fue tarea difícil y me dieron una espada pequeña. Bajamos hacia el sótano, los 5, sin decir una palabra. El ambiente tenso se sentía en el aire. Cuando estuvimos abajo, el muchacho sonrió hablándole a la muñeca. «Hola, hermanita, cuánto tiempo sin vernos, pero no me mires así con esa cara de resentida. Yo tengo muchas más cosas que reclamarte de las que tú tienes contra mí». «Basta», le respondí muy enfadado, «¿hasta cuándo vas a seguir arruinando la vida de estas mujeres? Deja en paz a esa muñeca». «¿Muñeca?», me dijo sonriente. «¿Crees que ella es una muñeca? ¿Y qué hay de mí? Ellas arruinaron mi vida primero». Lo miré detenidamente sin saber qué pensar. Mi hermana siempre fue una mujer demasiado problemática. Incendiar la casa en donde vivíamos, solo para detenerme, fue muy tonto. Yo también pensaba que Alex era una muñeca sin vida. Pero no, lo que tenemos frente a nosotros es una obra de Satanás. Ni bien supe de la existencia de ella quise sacarle un ojo para reemplazar el que había perdido en mi niñez. Al hacerlo, me vi a mí mismo en esa posición. Entonces supe que el espíritu de mi hermana vive en la oscuridad de este sótano, en esa cosa inamovible, y yo quitándole su ojo era lo último que ella había visto. Esa imagen me persigue todos los días. Por eso quiero matarla a ella y a estas dos ancianas y esa desgraciada minusválida que vive refugiada aquí. Pues la sola existencia de estas mujeres me irrita, son el recordatorio constante de la estupidez de Alex, quien nos vendió al diablo por nada. Dijo enfadado, apretando el puño y la mandíbula. Así que, traté de calmar al muchacho y le ofrecí cortarle la cabeza a esa réplica de Alex, a pesar de que las señoras me suplicaban que no lo hiciera. Pero las convencí de que esto era lo mejor para que ella pueda descansar en paz. Y así lo hice, agitando la espada le corté la cabeza de tajo. Luego me volví a su hermano y le dije, «Ahora te toca a ti». Quise matarlo, pero él estaba preparado y se defendió. Tenía otra navaja, sabía pelear e iniciamos un enfrentamiento.
En un momento él se tira al piso y agarrándose la cabeza con ambas manos se pone a gritar. Mi imagen todavía está en mi mente, ella aún está viva. Él tomó la cabeza de Alex y le dijo, ¿toda mi vida voy a tener que verme de esa manera? Luego tomó mi espada y él mismo se cortó la cabeza. Las señoras gritaron y, tomando la espada, rebanaron todo el cuerpo de ambos muchachos hasta dejar sus cuerpos irreconocibles. Luego subimos, las ancianas estaban nerviosas, se pusieron a llenar la casa de un líquido, nos pidieron que nos vayamos y eso hicimos. Vimos la casa arder en llamas, salieron ellas dos caminando entre medio de las llamas, pero no vimos salir a su hermana menor. Las vimos irse, pero no sabemos a dónde. Ni tuvimos el valor de preguntarles. Estas cosas pasaron, vinieron los bomberos, las otras casas no se afectaron y al final del día la gente del barrio se quedó más tranquila, sin la presencia de esa casa maldita. Los vecinos pensaron que Dios había castigado a esas brujas con un terrible incendio, creían que se había hecho justicia. Y hablando con María me dijo que lo que su hermano veía no era porque el espíritu de Alex habitaba en ese cuerpo, sino que se trataba de un fantasma. Y aunque no sé si eso me lo dijo porque realmente lo pensaba o para que deje de estar tan angustiado. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.